a todos mis santos hermanos. Gracias a Dios estamos reunidos por las redes otra vez para seguir estudiando la santa palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Romanos capítulo 3. La semana pasada comenzamos el estudio de este capítulo y concluimos la palabra de nuestro Dios en el versículo 20. Ahora vamos a estudiar primero los versículos 21 hasta el 26 y vamos a darle lectura inmediatamente a esta santa palabra de nuestro Dios. Dicen así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios bendiga su bendita palabra. Hoy vamos a seguir estudiando este libro tan importante de la Biblia y vamos a estudiar con el título: La justificación es por fe. La justificación es por fe. Cuando hablamos de justificación, tenemos que adelantarnos al capítulo 5 del libro de los Romanos, el versículo 1, que la palabra del Señor dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno tiene que preguntarse: ¿y qué es la justificación? ¿Cómo un hombre pecador, un hombre que ha vivido su vida siempre de espalda a Dios, ahora podemos decir que el Señor lo está justificando? Justificación significa al que Dios declara justo. Recuerde que la semana pasada estuvimos estudiando la última parte del estudio, que no hay justo ninguno, que todos han cometido pecado. Y recuérdense que hablamos, hermano, de un bosquejo que tomamos prestado del comentario de Beacon, que en cuatro partes necesarias nos hablaba del pecado en el carácter humano, el pecado en el lenguaje humano, el pecado en la conducta humana y de la causa del pecado. Entonces, si somos pecadores, ¿cómo es que ahora estamos hablando de justificación? ¿Por qué? Porque la justificación no es por los méritos nuestros, no es por lo que nosotros hagamos.
La justificación es, hermano, a quien Dios declara justo, no porque se lo merezca, sino por los méritos sagrados de Jesucristo. Entonces, volvemos al versículo 21. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo aquí en este versículo 21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Miren, la justificación por fe habla de la manifestación de la justicia de Dios. Ya hemos dicho que no hay un solo justo que merezca la salvación. ¿Por qué? La Biblia habla que Dios hizo al hombre justo, que Dios hizo al hombre perfecto, pero los hombres, cada uno buscó su propia perversión. Y como los hombres hemos buscado la perversión, entonces vivimos en pecado. Por eso vino la ley. Y la palabra de Dios dice que el pecado se conoció por medio de la ley. Por eso ahora la Biblia dice que la manifestación de la justicia de Dios es testificada por la ley antigua. La ley antigua testifica ahora la justicia de Dios. Y también dice la palabra que esa justicia, esa manifestación de la justicia de Dios ha sido testificada también por los profetas. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento testificaron de la justicia de Dios, de lo que había de venir después. Amén. Por eso uno tiene que tener cuenta que la justicia de Dios estuvo aguantada ahí. La ley estuvo aguantada. La ley fue para nosotros, hermano, como algo que el Señor dice, le voy a dar esto hasta que venga lo otro. Si usted va, por ejemplo, a un restaurante a comer, lo primero que dice, le dan de entrada algo. Como quien dice, ¿esa entrada para qué sirve? Entretente con esto hasta que venga el plato fuerte. Entonces, hermano, la ley fue como una entretención hasta que viniera la gracia, y de eso lo testifican los profetas. Pero la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todo el que cree en Él. Dice la palabra de Dios, no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Eso es lo que dice el versículo 22. Jesucristo es, hermano, el autor de nuestra justificación. Ahora, ¿qué pasa? Pero el pecado nos destituyó a todos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice ese versículo 23. Ay, ay, ay. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, que con esa perfección que dice la Biblia que Dios hizo al hombre, nosotros los hombres voluntariamente pervertimos eso y nos convertimos en pecadores. Y como somos pecadores, estamos entonces destituidos, como dice el versículo 23, de la gloria de Dios. Siendo así, nadie se puede salvar por sí mismo. Estamos totalmente destituidos. Todos, absolutamente todos hemos pecado. ¿Qué es lo que dice Tito? San Pablo le escribe a Tito
Y en el capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede alcanzar la salvación por la gracia? Para alcanzar la salvación, necesariamente, oiga esto, es por la gracia gratuita de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno habla de que la salvación es gratis, pero gratis ¿para quiénes? Es totalmente gratis para nosotros. Pero a Cristo Jesús le tocó lo más fuerte. A Cristo le tocó dar su vida por todos nosotros. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Dios puso a Cristo en propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, la sangre de Cristo vino en propiciación por nuestros pecados. Y cuando hablamos de propiciación, la gente puede hasta preguntarme, pastor, ¿y qué es eso de propiciación? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Oiga, la propiciación es la acción agradable de Dios con la que se mueve su misericordia. La acción agradable de Dios por la que se mueve su misericordia. De manera pues que Cristo es la acción agradable de Dios que mueve su misericordia. Miren, en el arca del pacto estaba tapada con esa tapa de oro que se llama propiciación o propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría, hermano, el arca. Entonces, esa arca, ¿qué tenía dentro? El arca tenía dentro, señores, la tabla de la ley. Y cuando hablamos de la ley, ¿qué es lo que dijo el mismo Señor Jesucristo? Porque la fe por Moisés fue dada. Esa tabla de la ley estaban guardadas ahí en el arca del pacto dentro. Y ahí estaban los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos que decían, no haga, no haga, no haga, no haga. Y todo era condenación para aquellos que la violaban. Pero ahora Dios puso en el propiciatorio algo que yo quiero que nosotros leamos. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 25, y vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 18 hasta el 22, y póngale bastante atención a esta lectura bíblica. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza
con el propiciatorio hará los querubines en sus extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrá el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, que en el propiciatorio era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Ese día reconciliaba al pueblo con su Señor. Y quiero que veamos, hermano, después de haber leído esos versículos, que Dios dice cómo tenían que hacer el propiciatorio. Ahora vamos a leer en Levítico capítulo 16 los versículos 14 hasta el 17 para que nos demos cuenta lo que significaba el oficio del sacerdote en ese día de la expiación. Repetimos, Levítico 16, 14 hasta el 17. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Mis queridos hermanos, estos versículos que acabamos de leer nos indican lo que tenía que hacer el sumo sacerdote una vez al año. Esa vez al año tendría que entrar con sangre y tenía que derramarla 7 veces con su dedo
sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque dentro de el arca del pacto estaba la tabla de la ley, y Dios en el día de la expiación descendía a hablar con el pueblo de Israel a través del sacerdote. ¿Y por qué tenía que haber sangre? ¿Sabes por qué? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay, hermano, perdón, no hay expiación del pecado. Entonces, cuando Dios descendía, no veía la tabla de la ley, sino lo que veía era la sangre del macho cabrío de la expiación. Entonces Dios perdonaba el pecado de que el pueblo había cometido, que según los versículos que hemos leído de Levítico, entonces el sacerdote tenía que orar por el pecado de él, por la expiación de él, de su familia, y también por el pecado de todo el pueblo. Ese era el día que todo el mundo se arrepentía. Alguien dice que el sacerdote tenía que tener ese día en su vestimenta una campanita. Y se dice que el sacerdote entraba amarrado con una especie de lazo o una soga larga. Si las campanitas sonaban dentro del lugar santísimo, eso significaba que Dios había recibido la ofrenda y el pueblo estaba feliz porque Dios lo había perdonado. Ahora, si las campanitas no sonaban, el sacerdote moría. Y para sacarlo de ahí, entonces los demás tenían que alarlo que con el lazo, con la soga, porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Ahora, noten ustedes, no voy a leerlo para no hacer el estudio muy largo, pero le voy a hacer la comparación. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo estaba en el Calvario, que Él gritó y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Usted sabe qué significa eso? Que lo que estaba oculto ya la gente lo podía ver de fuera. Que ya todo el mundo tenía una entrada, tenía acceso a la presencia misma de Dios, que ya no hay ningún impedimento. Por eso ya no tenemos un sumo sacerdote que vaya año tras año a ofrecer sacrificio por nosotros, porque como dijo Juan Bautista cuando presentó a Cristo en el escenario del mundo de Israel, con esta palabra lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De manera pues que Cristo Jesús dio su vida, señores, para que nosotros seamos salvos, para que la gracia de Dios se haya manifestado en nosotros. Fue necesario que Cristo diera su vida por todos nosotros. De manera pues que al ver nosotros esta palabra que acabamos nosotros de leer en el versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. El versículo 24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermano. De manera pues que nosotros tenemos el gozo, la satisfacción, amén, de ser redimido por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado. Y hoy podemos decir que
ese sacrificio que hizo Cristo, nosotros lo aprovechamos gratuitamente, pero a Él le costó su vida, derramó su sangre por todos nosotros. De manera pues que aprovechemos esta gracia plena del Señor. Que Dios los bendiga a todos. La próxima semana vamos a terminar con este capítulo 3. Vamos lento porque queremos, hermano, que la gente entienda bien este estudio de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos.